Buenas tardes. A ver, me llegó un documento, vamos a hacer otra aplicación usando pues la IA, en este caso la herramienta de Notebook de Google. Me llegó un documento muy importante, muy interesante de geopolítica del hidrógeno verde, del H2 en el mundo. Entonces, un documento bastante extenso, más de 300 páginas. Entonces vamos a usar en este caso el notebook, lo he cargado al notebook, ¿no? Ya saben ustedes, tienen que bajar la aplicación a su PC. Una vez que la tienen, crean un nuevo cuaderno, en este caso ya tenemos el nuevo cuaderno y agregan sus fuentes. En este caso he agregado como única fuente este documento de geopolítica que me llegó de más de 300 hojas. Y la idea es usar este notebook para hacer un resumen y estudiarlo un poco más a detalle, ¿no? En este caso, una vez que cargamos esta fuente, tenemos acá, bueno, por defecto nos hace varias preguntas, acá porque podemos chatear, en este caso, para poder investigar más sobre el documento. Acá hay unas preguntas que me generó el mismo notebook por defecto, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo transformará el hidrógeno las dependencias energéticas y las relaciones de poder geopolíticas? ¿Qué estrategias industriales implementan las potencias para liderar la cadena de valor global? ¿De qué manera influyen las normativas internacionales en el comercio y equidad mundial? ¿No? Esto es una pregunta por defecto. Ahora, yo, por supuesto, acá puedo comenzar a escribir y hacer cualquier tipo de pregunta que vea conveniente, ¿no? En este caso, como ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si pusiéramos esta primera pregunta, una vez que leamos la pregunta, ya el notebook comienza a pensar un poco para poderla contestar en base a la fuente que le hemos adicionado. O sea, se concentra normalmente en la fuente, que en este caso es un archivo en PDF de geopolítica del hidrógeno, ¿no? Y acá nos contesta la pregunta, ¿no? Acá nos desarrolla la respuesta, ¿no? La reconfiguración de la grafía energética, bueno, y un texto bastante larguito bueno, toma un tiempo leerlo, ¿no? Y así, ¿no? Acá, por ejemplo, otra pregunta, ¿cómo afecta la certificación de la UE a otros países? Ahora, cuando generamos una vez, cuando nos contestan, podemos generar un archivo de texto, ¿no? Acá hay guardar en las notas. Entonces lo guardamos como una nota. Una vez que damos guardar, lo agrega como una nota. Entonces lo podemos descargar, ¿no? Lo podemos descargar para tenerlo en alguna biblioteca o lo podemos dejar acá porque este archivo queda acá, se genera y queda acá archivado en la nube, ¿no? Entonces, en este caso, una de las cosas que queremos hacer es un resumen de audio. También podemos darle el resumen de audio, que es un tipo podcast, dos personas conversando, y para ello podemos darle al lápiz para poder especificar cómo queremos el audio, ¿no? Hay análisis detallado, resumen, opinión, debate, el idioma, si queremos que nos lo entregue en español o en cualquier otro idioma, y la duración, en este caso, nos viene por predeterminado. Y también podemos darle algunos detalles acá en qué debe enfocarse, es como un prompt, donde podemos especificarle qué es lo que quiere que se enfoque específicamente, ¿no? En este caso vamos a ver uno general. Bueno, yo le di uno general ya, le damos general, si no ponemos nada, y ahí una vez que le damos generar o le damos de frente al resumen de audio, nos bota, normalmente tarda unos 3 4 minutos, yo ya lo descargué, por supuesto, acá lo tengo ya lo hice con tiempo, pero si ustedes lo hicieran, va a demorar unos cuantos minutos y ustedes pueden ir avanzando otras cosas de su trabajo. Entonces vamos a escuchar este resumen de audio para que nos va a resumir pues el contenido de este documento y nos evita pues la lectura completa, ¿no? Del documento. Entonces vamos a escucharlo, a ver de qué trata. Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que casi sin que nos demos cuenta está redibujando el mapa del poder mundial. El hidrógeno. El hidrógeno, pero no solo como un combustible limpio, que también, sino como el nuevo gran tablero de la geopolítica, ¿no? Totalmente. Para guiarnos en esto tenemos un análisis muy a fondo basado en el libro The Geopolitics of Hydrogen, que se centra justo en las estrategias de las grandes economías. La misión de hoy es entender
cómo la Unión Europea, China y otros gigantes se están posicionando Se están moviendo las fichas. para liderar, o en algunos casos simplemente para sobrevivir en este nuevo orden energético. Exacto. Porque esto va mucho más allá de la tecnología, o sea, no es solo un tema ambiental. Ajá. Estamos hablando del posible desplazamiento de industrias enteras, de la creación de nuevas dependencias energéticas, de alianzas que hoy ni siquiera nos imaginamos. La pregunta de fondo entonces Es muy simple y a la vez muy compleja. ¿Quién va a ganar y quién va a perder en esta transición a la economía del hidrógeno? bueno, para empezar a desentrañar esto, hay que entender algo que suena muy técnico, pero que es el corazón de la batalla política. No todo el hidrógeno es igual. Cierto. Oímos hablar de hidrógeno verde, azul, gris. ¿Qué significan estos colores? ¿Y por qué importan tanto? Importan porque la geopolítica del hidrógeno empieza literalmente en cómo se produce. El color define quién tiene la ventaja desde el minuto 1. A ver, El hidrógeno gris, por ejemplo, es el más común hoy por hoy. Se saca del gas natural o, como hace China a escala masiva, del carbón. ¿Es barato? Sí, pero emite una cantidad de CO2 enorme. o sea, la solución contaminante que ya conocemos. Luego está el azul, El azul, que es como una solución intermedia. una especie de puente Exacto. Es el mismo hidrógeno gris, pero le suman una tecnología. para capturar el carbono. Justo. Le llaman CCS. Países con muchos combustibles fósiles y baratos, como Estados Unidos, Noruega, incluso Japón, lo ven como una vía pragmática. Un puente para usar sus recursos actuales mientras avanza lo demás. Entiendo. ¿Y eso nos deja con el verde, que parece ser el gran protagonista, al menos en el discurso? Es el objetivo final para muchos, ¿sí? El hidrógeno verde se produce con un proceso llamado electrólisis. ¿Qué es? Básicamente usas electricidad para romper la molécula de agua en hidrógeno y oxígeno. Pero la clave, y aquí está el truco geopolítico, es que esa electricidad tiene que ser de fuentes renovables. Solar, eólica. Exacto. Es la opción más limpia, la que tiene menor huella de carbono, y es la gran apuesta de la Unión Europea. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque la elección de qué color impulsar no es solo técnica, es una jugada estratégica. Totalmente. La Unión Europea, por ejemplo, está diseñando una regulación súper estricta para certificar qué es y qué no es hidrógeno verde. Claro. Y al hacerlo, no solo cumple sus metas climáticas, está creando un mercado que favorece a países con mucho sol y mucho viento. Está intentando escribir las reglas del juego. Y me imagino que eso causa roces dentro de la misma Europa. Pienso en la tensión clásica entre Francia y Alemania. Es el ejemplo perfecto. Francia ve su enorme parque nuclear y dice, un momento, mi hidrógeno producido con energía nuclear es limpio, no emite carbono. Cierto. Y presiona para que se le considere bajo en carbono y reciba los mismos beneficios. Pero Alemania o España dirán lo contrario. Claro, ellos, que han invertido miles de millones en renovables, responden, limpio no es lo mismo que renovable. En el fondo, es una lucha descarnada por definir el mercado para que se ajuste a sus fortalezas nacionales. Entendido. La batalla empieza con el color, pero una vez que decides qué tipo producir, necesitas la maquinaria para hacerlo. Y esa es otra arena de competencia, ¿no es así? Absolutamente. Y el equipo clave aquí son los electrolizadores, esas máquinas que separan el hidrógeno del agua. Y ahí, ¿quién lleva la delantera? Históricamente, Europa. Sus empresas de ingeniería han sido las pioneras. Pero siguen a la cabeza. Porque hemos visto esta historia antes, con los paneles solares, por ejemplo. Europa inventa la tecnología y Asia la masifica a bajo costo. Justo a ese punto iba. Es el fantasma que persigue a los estrategas europeos. Y ya está pasando. China ha emergido a una velocidad increíble como un competidor formidable, sobre todo en costos. Hay una cifra que lo ilustra todo. A ver. Se estima que un electrolizador alcalino, que es la tecnología más madura, cuesta en China unos $200 por kilowatt. 200. Y en Europa, un equipo similar se va a los $1,200. Un momento. Me estás diciendo 6 veces más. 6 veces. Pero eso no es una desventaja competitiva, o sea, es un abismo. ¿Cómo se explica esa diferencia? Es una combinación de todo, subsidios, escala, mano de obra.
pero sobre todo es el resultado de una política industrial estatal brutalmente agresiva. Entiendo. Pero la competencia no es solo en costos. ¿A qué te refieres? A que también hay una batalla por los materiales. Hay otra tecnología de electrolizadores, los PEM, que son más eficientes y se adaptan mejor a la intermitencia del sol y el viento. Suenan mejor. Sí, pero el problema es que para fabricarlos se necesitan metales del grupo del platino, que son increíblemente escasos, y sus cadenas de suministro están muy concentradas. Lo que nos lleva directo al nervio de la soberanía tecnológica. Si tu mejor tecnología depende de materiales que no controlas, tienes una vulnerabilidad estratégica gigantesca. Precisamente. Por eso la carrera no es solo por fabricar más barato, es por innovar, por reducir la dependencia de esos materiales, por reciclar, por controlar toda la cadena de valor. Este nuevo escenario nos lleva a una pregunta inevitable. Por un siglo, el poder energético era tener petróleo y gas. Si el hidrógeno verde se impone, el mapa cambia por completo. ¿Quiénes son los nuevos posibles ganadores? Este es quizás el cambio geopolítico más profundo. Podemos dividir a los actores en tres grandes grupos. Ok. Primero, los que llamamos prosumidores. Países tan grandes y con tantos recursos que pueden producir todo el hidrógeno que necesitan e incluso exportar. Ahí pienso inmediatamente en Estados Unidos y por supuesto en China. Exactamente. Ambos tienen los recursos renovables, la capacidad industrial y el mercado interno para jugar en esa liga. Para China, esto es una oportunidad estratégica monumental. Para reducir su dependencia de las importaciones. Claro, podría reducir drásticamente su dependencia del petróleo y gas de Medio Oriente y Rusia. Eso sería un cambio tectónico en la seguridad energética global. Vale, ese es el primer grupo. Luego, en el otro extremo, estarían los que seguirán siendo importadores. Economías muy industrializadas con mucha demanda, pero que no tienen espacio o recursos renovables para autoabastecerse. la Unión Europea, Japón. Sí, la mayor parte de la UE y Japón. Para ellos, descarbonizar su industria pesada, acero, fertilizantes, va a depender críticamente de poder importar hidrógeno verde a precios competitivos y de fuentes fiables. Y eso nos lleva al tercer grupo, que para mí es el más fascinante. Los recién llegados al club. Aquí es donde se abren las oportunidades más inesperadas. Países que hasta ahora eran actores menores en el mapa energético. Pero que son ricos en sol y viento. Exacto. Podrían convertirse en los nuevos petroestados del hidrógeno verde. ¿De quiénes hablamos? Hablamos de Chile con el desierto de Atacama, el lugar con más radiación solar del planeta. De Marruecos a las puertas de Europa. De Brasil a Australia. Claro. Estos países están atrayendo miles de millones en inversiones. El puerto de Pecém, en el noreste de Brasil, que hace una década casi nadie conocía, se está posicionando para ser un hub mundial de exportación de amoníaco verde. Estamos viendo la nueva geografía del poder en tiempo real. Mencionaste a la Unión Europea como una gran importadora potencial, pero también como la gran impulsora de las reglas. Suena como que tienen un plan muy definido. Tiene una visión muy clara, sí, pero su ejecución es increíblemente compleja. El plan se llama Repower EU. ¿Y las metas son? Enormes. Producir 10 millones de toneladas de hidrógeno renovable dentro de la UE y además importar otros 10 millones para 2030. Es una escala colosal. ¿Y cómo piensan lograrlo? No basta con fijar un objetivo. Han desplegado un arsenal de políticas. Por un lado, la regulación. Crearon mandatos de uso obligatorio para generar demanda. Por ejemplo, para 2030, el 42% del hidrógeno usado en la industria europea deberá ser renovable. Eso obliga a las empresas a moverse. Y por otro lado, ¿el dinero? He oído hablar del Banco Europeo del Hidrógeno. Exacto. Es el brazo financiero, un mecanismo para subsidiar la producción y cerrar la brecha de costo entre el hidrógeno verde y el gris. Y su primera subasta fue muy reveladora. ¿En qué sentido? Fue un éxito de participación. Pero lo sorprendente fueron los resultados. Los proyectos ganadores, la mayoría en España, Portugal, Finlandia, pidieron subsidios mucho más bajos de lo que todos esperaban. Ah, sí. Sí, entre 37 y 48 céntimos de euro por kilo. Esto sugiere que algunos productores ya ven un camino a la competitividad con solo un pequeño empujón inicial. Suena prometedor, pero conociendo la maquinaria de la UE, imagino que no todo es tan sencillo. Y no lo es. El primer desafío es interno, la parálisis política, la tensión que ya comentamos entre Francia y su hidrógeno nuclear,
y el eje pro-renovables de Alemania y España ha retrasado años la legislación clave. Se enredan en las definiciones. Pasan más tiempo discutiendo definiciones que construyendo la industria. Y luego está el choque con la realidad. El baño de realidad, como dicen. Exacto. El propio Tribunal de Cuentas Europeo pidió eso. Los costos, a pesar de esa subasta, siguen siendo muy altos. Y los grandes proyectos tardan una eternidad en decidirse a invertir. ¿Y las cifras? Las cifras son duras. A septiembre de 2024, la capacidad de electrólisis instalada en toda la UE era de apenas 385 megawatts. 385. Sí, ¿Y cuál era el objetivo para ese mismo año? 6 gigawatts. Uf, o sea, ni cerca. Ni remotamente cerca. La brecha entre la ambición y la realidad es, hoy por hoy, gigantesca. Dejemos Europa con sus ambiciones y sus problemas y vayamos al otro gran jugador, China, el mayor productor y consumidor, pero con un enfoque radicalmente diferente. Es un caso de estudio en pragmatismo estratégico. Primero, la escala. China ya produce un tercio de todo el hidrógeno mundial. Cierto, la inmensa mayoría es gris, de carbón, muy contaminante. Pero mirando al futuro. Mirando al futuro verde, su capacidad de electrólisis ya es más del doble que la de toda la Unión Europea. Hablamos de más de 10 gigawatts ya operativos o en construcción. Pero aquí hay algo que no me cuadra. Si tienen toda esa capacidad, ¿por qué su estrategia nacional oficial parece tan modesta? Los objetivos para 2025 son mínimos. Es una contradicción fascinante y revela su verdadera estrategia. El Plan Nacional de Pekín es conservador, sí. La verdadera acción está a nivel provincial. Los gobiernos locales tienen metas muchísimo más agresivas. Compiten entre ellos. Ferozmente. Todos quieren ser el Valle del Hidrógeno de China. Entonces, si el objetivo central de Pekín no es la descarbonización inmediata, ¿cuál es? Es, sin ninguna duda, la política industrial. El objetivo número 1 de China no es usar hidrógeno verde ahora. Es adquirir el know-how tecnológico y dominar las cadenas de suministro globales del futuro. Quieren ser los que fabriquen todo. Los electrolizadores, las pilas de combustible, los tanques. Es la misma estrategia que usaron con los paneles solares y las baterías. Crean un mercado interno masivo para perfeccionar la tecnología, bajan los costos hasta un nivel imbatible y luego salen a dominar el mercado global. Y ya lo estamos viendo en el transporte, por ejemplo. Totalmente. El gran foco de China ha sido en los vehículos de pila de combustible, especialmente camiones y autobuses. Para 2024 ya representaban más del 50% de las ventas mundiales. Y su política exterior también es distinta. Muy distinta. Europa busca socios para asegurar sus importaciones. La política exterior de China no busca tanto importar, sino extender su influencia geoeconómica. ¿Cómo? Sus empresas estatales están invirtiendo en megaproyectos de hidrógeno verde en Pakistán, Egipto, Arabia Saudita, Brasil, a menudo como parte de su iniciativa de la Franja y la Ruta. Crean lazos tecnológicos y financieros por todo el mundo. Hemos cubierto la producción, la tecnología, las estrategias. La carrera está en marcha y es feroz, está claro. Parece que todo se está decidiendo en el lado de la oferta. Sí, pero hay una enorme incertidumbre que podría cambiarlo todo y que está en el otro lado de la ecuación. La demanda. La demanda. ¿A qué te refieres? El hidrógeno parece la navaja suiza de la energía. Se puede usar para todo. Es increíblemente versátil, es cierto. Industria pesada, transporte de larga distancia, almacenamiento de energía, incluso calefacción. Pero en muchas de esas aplicaciones, como calentar una casa o mover un coche particular, la electrificación directa con baterías es muchísimo más eficiente, energética y económicamente. Usar hidrógeno para eso es como usar un misil para matar una mosca. Entonces, la gran pregunta para reflexionar no es solo quién va a producir el hidrógeno. La verdadera batalla geopolítica a largo plazo podría no ser sobre quién produce más hidrógeno, sino sobre quién apuesta correctamente por los sectores donde su uso será verdaderamente indispensable. Donde no hay alternativa. Exacto. Pensemos en producir acero sin carbón, en fabricar fertilizantes, en la aviación de larga distancia. Y el que apueste mal. El que apueste mal, el que invierta miles de millones en construir una economía del hidrógeno para aplicaciones donde no será competitivo, podría acabar con billones de dólares en activos varados, gasoductos que no transportan nada, estaciones de servicio sin clientes. Y eso redefiniría, una vez más, quiénes son los ganadores y los perdedores. Muy interesante.
También he generado a través de este notebook un videíto, que también, ¿no? Acá tenemos la opción de resumen de video, también con las mismas opciones, si le damos al lapicito, ¿no? Podemos especificar en qué se debe enfocar. En este caso tenemos una sola fuente, por eso que no especificamos mucho. Y ya le dimos a generar. Esto también tarda siempre unos minutos. Yo ya lo generé para cuestiones didácticas y acá lo voy a presentar. Geopolítica del hidrógeno. Lo podemos poner en pantalla grande para verlo bien. Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en un tema fascinante. Estamos hablando del hidrógeno, sí, el elemento más abundante del universo. Pero, ¿qué tiene que ver con el poder mundial? Pues resulta que está desatando una nueva carrera geopolítica, una que de verdad podría cambiar las reglas del juego a nivel global. A ver, la pregunta que todo el mundo se hace, ¿es el hidrógeno el nuevo petróleo? Suena bien, ¿no? Pero la verdad, la respuesta corta es que no, para nada. La historia real es mucho, pero mucho más compleja. Y es ahí, en esa complejidad, donde está el potencial de redibujar el mapa del poder mundial como lo conocemos. Y ojo, porque esto no es algo que pasó de la noche a la mañana, pero sí se aceleró. ¿Y de qué manera? Fíjense, eventos que nos tocaron a todos, como la pandemia y la crisis energética en Europa, fueron como echarle gasolina al fuego. De repente, el hidrógeno dejó de ser una idea futurista, algo para después, y se convirtió en una necesidad geopolítica urgente, para ahora mismo. Entonces, cuando hablamos de la geopolítica del hidrógeno, ¿de qué estamos hablando realmente? Bueno, en el fondo es muy simple. Pensemos en una competencia, una lucha por la influencia, por el control y, claro, por tener la ventaja en lo que será la próxima gran era energética. Es un juego de poder, con nuevas reglas y nuevos jugadores. Ok, para entender bien esta nueva carrera, tenemos que ir al corazón del asunto, al conflicto principal. Y lo más curioso es que todo, absolutamente todo, se reduce a una simple cuestión de colores. Sí, así como lo oyen. Miren, por un lado del ring tenemos al hidrógeno verde. Este se produce usando energías limpias, como la solar o la eólica. Y en la otra esquina está el hidrógeno azul, que se saca del gas natural. Ahora, uno podría pensar que es solo una decisión técnica, ¿no? Pues no. Esta elección entre verde y azul no es para nada trivial. Al contrario, está creando una división geopolítica súper profunda entre los países. Y como si la cosa no fuera ya complicada, resulta que no es solo una pelea entre verde y azul, hay toda una paleta de colores. Existe el hidrógeno rosa o rojo, que viene de la energía nuclear, y que es un punto de debate fuertísimo, sobre todo en Europa. La cosa tiene muchos más matices de lo que parece. Bien, ya entendimos el conflicto de los colores. Ahora la pregunta es, ¿quiénes son los que están moviendo las fichas en este gran tablero de ajedrez global? Vamos a ver a los jugadores clave. Empecemos por la Unión Europea. Con sus metas climáticas tan ambiciosas, digamos que se ha puesto a sí misma en la primera fila, queriendo ser la líder, la pionera de toda esta transformación energética. Pero, y aquí viene el gran pero, justo aquí se ve el principal problema de la Unión Europea. Lideran un montón de proyectos enormes, sí, pero esa tremenda ambición choca de frente con las divisiones internas. No todos sus miembros reman para el mismo lado. Y esta tabla lo muestra perfecto. Miren la fricción. Francia le apuesta todo a su capacidad nuclear para producir hidrógeno. Alemania, por su parte, ya se está preparando para ser un comprador masivo, un gran importador. Y mientras tanto, España se ve a sí misma como una futura potencia exportadora de hidrógeno verde. O sea, cada quien con su propia agenda. Bueno, crucemos el charco. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Pues allá la estrategia es otra. Tienen un enfoque, digamos, mucho más práctico, con varias caras. La estrategia de Estados Unidos se apoya, básicamente, en tres grandes ideas. Primero, lograr la independencia energética, no depender de nadie. Segundo, ser los líderes en la tecnología, dominar el juego. Y tercero, de paso, avanzar en la descarbonización. Un enfoque muy estadounidense, ¿no? Y claro, no podemos dejar de hablar de China. Hoy por hoy, el gigante indiscutible en la producción de hidrógeno. Aquí hay algo clave que entender sobre China. A pesar de que son los más grandes productores y consumidores, internamente todavía no lo han puesto como una super prioridad.
Pero, y esto es lo importante, ya empezaron a usar el hidrógeno como una pieza en su estrategia exterior. Lo están tejiendo en sus planes para expandir su influencia económica por el mundo. A ver, como siempre, para saber quién va en serio, solo hay que seguir el dinero. Y estas cifras de inversión en investigación y desarrollo lo dicen todo. Fíjense, en países como Francia y Alemania están metiendo cientos de millones. ¿Para qué? Pues para asegurarse de tener la ventaja tecnológica desde el principio. Ok, hasta ahora todo suena a planes, a dinero, a estrategias, pero no es tan fácil. A pesar de toda esta movida, el camino para llegar a una economía global basada en el hidrógeno está, la verdad, lleno de obstáculos y preguntas gigantes. Y los desafíos no son menores. Pensemos en esto. Primero, la demanda. ¿Quién va a comprar todo este hidrógeno y para qué lo va a usar? Luego, los costos de infraestructura. ¿Quién va a pagar los miles de millones que cuestan los ductos, los puertos? Y el riesgo. ¿Quién asume el riesgo financiero de estas inversiones gigantescas? Y quizá lo más importante, ¿vamos a crear un sistema más justo o simplemente una nueva forma de desigualdad global? Así que, al final, todo se reduce a una pregunta fundamental. ¿El hidrógeno tiene el potencial de darnos un futuro más limpio? Sí, pero ¿nos va a unir como mundo o simplemente va a dibujar un nuevo mapa de rivalidades y dependencias? Esa es la gran incógnita. Y la respuesta, honestamente, todavía está por escribirse. Muy interesante. El hidrógeno, ¿no? Es el vector energético que permitirá la electrificación del planeta. Muchas gracias por su atención.